生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 21 al 25. Los ojos rojos y brillantes miraban fríamente a todos. Una intensa presión invisible casi los asfixiaba. En ese momento, era como si todos estuvieran siendo observados por los ojos de un dios. Parece que no tenemos más remedio que aceptar nuestro destino de ser secuestrados. Al mirar alrededor de la estrecha, fría y húmeda cueva de hielo, todos los presentes ya se habían obligado a aceptar el hecho de que habían sido secuestrados. Después de todo, quien los secuestró en ese momento fue Superman, quien podía volar libremente y tenía rayos láser emitiendo desde sus ojos. Señor superhumano, podemos aceptar sus demandas a cambio de nuestras vidas. Frente a la mirada intimidante de Peter, Tony habló lentamente. Pero no nos obligarás a completar tus demandas casi imposibles en este entorno crudo sin siquiera instalaciones experimentales básicas, ¿verdad? Desde el punto de vista de Tony, bien podrían aprovechar esta oportunidad para pedir mejores condiciones, ya que no tenían más remedio que aceptar su situación actual. Por ejemplo, hacer que sus futuras viviendas sean más cómodas. Bueno, lo que dices tiene sentido. Este lugar necesita algunas reformas. Al mirar alrededor de la estrecha cueva de hielo, Peter también sintió que no era adecuado para que los científicos realizaran experimentos allí. En el momento siguiente, su figura apareció instantáneamente frente a la pared de roca. Apretó el puño derecho y golpeó la pared con fuerza. Auge. Un poder aterrador estalló instantáneamente. El tremendo impacto hizo temblar todo el pico helado. Al sentir la montaña temblar bajo sus pies, ya nadie podía mantener la calma. Este lugar no se derrumbará, ¿verdad? No, debería. Incluso Tony estaba lleno de dudas sobre si este pico de montaña era lo suficientemente resistente. ¡Bum! ¡Zum! Bajo la mirada preocupada de todos, después de solo unos minutos, Peter rápidamente abrió un área más grande al lado usando sus puños, visión de calor y aliento helado alternativamente. Este tipo es demasiado violento. Con cada puñetazo que lanzaba Peter, Tony podía sentir las más de 1000 toneladas de fuerza inmensa que contenía. Si un puñetazo como ese lo golpeara, ni siquiera tendría tiempo de emitir un sonido. Si viniera a la mina de Wakanda, definitivamente sería de gran ayuda. Shuri, la persona más joven presente, de repente abrió la boca y pronunció una frase que atrajo la atención de todos. No es sorprendente, viniendo de alguien criado en una tribu africana atrasada y empobrecida. Al mirar a la joven algo ingenua, los ojos de todos se llenaron de simpatía. La noche inquieta pasó rápidamente. Y cuando salió el sol de la mañana, marcó el comienzo de un nuevo día. Washington, edificio sede de S.H.I.E.L.D., en la oficina del director. Entonces, aparte de Tony Stark, en tan solo una noche, más de una docena de científicos destacados de todo el mundo desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro, y desaparecieron sin hacer ruido. No solo no se captaron pistas en las cámaras de vigilancia, sino que ni siquiera sus esposas, que dormían junto a ellos, notaron nada. Nick Fury dejó caer con fuerza los documentos que tenía en la mano sobre la mesa. Preguntó en voz baja. Aunque parezca increíble, según los informes de nuestros agentes, efectivamente es así. Aunque no había ninguna expresión visible en el rostro de Fury, el agente Hill podía sentir que debía haber estado muy inquieto internamente. Primero aparece en Nueva York un tipo que se hace llamar Superman. Y ahora, en solo una noche, incluido Tony Stark, más de una docena de científicos destacados de todo el mundo han desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué diablos está pasando en este mundo? La serie de incidentes importantes hizo que Fury se preguntara si había cruzado a un mundo paralelo. Podemos dejar de lado el tema de Superman por ahora. Pero ¿qué clase de organización masiva sería necesaria para lograr algo tan inconcebible?
El contemplativo Nick Fury no pudo evitar sospechar que había una enorme organización que había planeado esto en secreto. Podría ser, no, imposible. Esa organización ya fue completamente destruida por nosotros el siglo pasado. En la mente de Fury, aparte de la Hydra que ya había sido completamente aplastada por ellos el siglo pasado, probablemente ninguna otra organización podría lograr esto de manera tan sigilosa. Director, en realidad hay otra información especial que no está registrada en los documentos actuales. Mirando a Nick Fury, que estaba sumido en sus pensamientos, el agente Hill de repente habló e interrumpió su contemplación. ¿Qué información? Fury levantó la cabeza, algo curioso mientras preguntaba. Según uno de nuestros infiltrados en la CIA, cuando estaban registrando la villa de Tony Stark, la secretaria de Tony Stark mencionó una especulación. ¿Qué especulación? Nick Fury preguntó con gran interés. Ella dijo que es posible que fuera ese Superman recientemente surgido el que secuestró a Tony Stark. Superman secuestró a Tony Stark. ¿Por qué? ¿Por dinero? Después de escuchar la noticia de Hill, Fury volvió a caer en la contemplación, considerando si existía tal posibilidad. Por mi investigación, sé que el ejército y Stark Industries firmaron ayer 2 acuerdos de cooperación. Uno era sobre el reciente accidente experimental militar, mientras que el otro estaba relacionado con este Superman que acaba de aparecer. Hill continuó contando los hallazgos de su investigación. Los militares otra vez. Ni siquiera han resuelto el lío que armaron la última vez, y sin embargo vuelven a meter sus manos en el asunto de Superman. En lo que respecta a lo militar, incluso el habitualmente sereno Fury no parecía muy feliz. Si ese es el caso, entonces realmente podría ser posible que Superman secuestrara a Tony Stark. Teniendo en cuenta esta información, Fury sintió que la probabilidad de que Superman secuestrara a Tony Stark había aumentado al menos 1/3. Después de todo, incluso pensando con el trasero, podía adivinar qué tipo de acuerdo habían alcanzado los militares con Industrias Stark. No era nada más que a Industrias Stark, como fabricante de armas, se le encomendó producir armas especiales que pudieran amenazar e incluso eliminar por completo a Superman. Si Superman se enterara de este trato, entonces tendría motivo suficiente para secuestrar a Tony Stark. Dado que ese es el caso, centremos nuestros esfuerzos en investigar la verdadera identidad de Superman. Sin embargo, en lo que respecta a esos científicos desaparecidos, también debemos hacer todo lo posible para buscarlos. ¿Quién sabe qué tipo de caos podría generarse si caen en manos de algunos criminales locos? Fury nunca subestimaría el papel de cada científico. ¿Quién sabía si de repente podrían desarrollar alguna tecnología negra como el suero del supersoldado del siglo pasado? Pero director, si realmente es Superman, me temo que no podremos investigarlo. Justo cuando Hill estaba a punto de expresar sus preocupaciones, zumbido, zumbido, zumbido. Su teléfono empezó a vibrar. Llévenselo. Quiero saber si ha ocurrido otro incidente importante. Fury detuvo a Hill, que estaba a punto de salir de la oficina para responder a la llamada. Hola, soy Hill, ¿qué? Dilo otra vez. Está bien, lo entiendo. Informaré al director de inmediato. ¿Qué otro gran incidente ocurrió de nuevo? Fury tenía muchas ganas de darle un par de golpes a su bocaza. Hablando del diablo. Director, una de nuestras instalaciones experimentales secretas fue robada. Justo cuando Nick Fury todavía estaba abrumado por la rabia por quien, exactamente, se había atrevido a robar las instalaciones secretas de S.H.I.E.L.D., Peter, que se encontraba lejos en la Antártida, ya había iniciado una nueva ronda de planes de construcción. La cueva de hielo original que tenía solo unas pocas docenas de pies cuadrados de tamaño. Bajo los cortes de su poderosa fuerza y su abrasadora visión de calor, se había expandido cientos de veces. Toda la parte inferior del pico de hielo había sido excavada casi por completo por él, como un nido de ratas en todas direcciones, con una docena de cuevas que interconectaban varias áreas vastas. Esas áreas ahora se transformaron en varios laboratorios experimentales.
Posteriormente, Peter trajo grandes cantidades de acero de alta resistencia y equipos experimentales de alta tecnología desde laboratorios de todo el mundo. Algunos eran del laboratorio secreto de Shield que había visitado. Después de entregar el equipo experimental avanzado a los científicos, Peter inició una nueva fase de construcción. El proceso de construcción también fue muy simple y tosco. Peter se convirtió primero en un golpeador de hojalata de nivel máximo. Usando su visión térmica, cortó las placas de acero de aleación de alta resistencia de varios centímetros de espesor. A lo largo del borde del área donde estaba excavado el pico de la montaña, lo cubrió con una pieza de aleación de alta resistencia. Luego, en un instante, se convirtió en un técnico de soldadura, usando su visión de calor para soldar firmemente las placas de acero. En ese momento, Peter solo era comparable a todo un famoso equipo de construcción conocido por su obsesión con los proyectos de infraestructura. Ante las miradas atónitas de todos, en menos de medio día, la tosca cueva de hielo se había transformado por completo. Las paredes de metal de color blanco plateado parecían extremadamente resistentes y sólidas. Ahora no tenemos que preocuparnos de que este lugar se derrumbe. Al contemplar las robustas paredes de metal que parecían una fortaleza, todos respiraron aliviados en silencio. Pero ahora tampoco tenemos posibilidad de escapar. Aparte de los agujeros de ventilación necesarios, este lugar estaba casi en su totalidad cubierto de una aleación plateada de alta resistencia, como una jaula gigantesca que los atrapaba a todos dentro. Dado que ese es el caso, para poder salir de este maldito lugar lo antes posible, parece que solo podemos obedecer sus demandas y hacer todo lo posible para producir el traje de batalla que quiere. Aunque internamente eran extremadamente reacios, actualmente solo podían actuar de acuerdo a las peticiones de Peter. Espero que en el próximo periodo podamos cooperar como uno solo y cumplir con los requisitos de ese tipo lo más rápido posible, para que podamos salir de aquí antes. Tony miró a los demás con los ojos llenos de determinación. Había oído hablar de algunas de estas personas antes, mientras que a otras las había conocido ese mismo día. Pero a partir de ese momento lucharían juntos, sin escatimar esfuerzos por su libertad. Espero que durante este tiempo nadie se guarde nada. Hagamos uso pleno de nuestros intelectos geniales. Es solo una nanoarmadura de batalla. Si combinamos nuestros esfuerzos, sería fácil construir una nave espacial que pueda salir volando de aquí. Al ver a las personas atrapadas aquí con emociones más o menos negativas en sus caras, Tony habló emocionado para motivarlos. ¿Una nave espacial? Si los materiales son suficientes, yo solo podría construir una y como princesa de Wakanda, Shuri afirmó que había construido naves espaciales ella misma hace un par de años. Sin embargo, la nanotecnología todavía era un área que ella investigaba y exploraba activamente. Jeje, espero que puedan traerme resultados satisfactorios pronto. Cerrando lentamente la única salida en la parte superior hecha de aleación, en el momento siguiente, Peter se disparó directamente hacia el cielo, volando de regreso a casa. No tenía mucho tiempo para acompañarlos hasta allí, ya que las vacaciones terminarían pronto. Y él, ya convertido en Superman, todavía tenía que asistir a clases. Mientras tanto, en medio de la tribu Wakanda ubicada en África, se estaba celebrando una ceremonia extremadamente importante. T'Challa, hijo del rey de Wakanda T'Chaka, estaba a punto de someterse a la prueba de la hierba en forma de corazón para obtener la bendición y protección del dios Pantera y despertar el poder de la Pantera Negra. Este fue un día importante, después del de la elección del nuevo rey de Wakanda. En ese momento, innumerables miembros de la tribu Wakanda se habían reunido en la boca de la cueva donde crecía la hierba en forma de corazón. De pie sobre las rocas que rodeaban la cascada que fluía rápidamente, los miembros de la tribu miraban a su rey con ojos llenos de respeto y reverencia, el verdadero líder que los había conducido hacia la prosperidad. Mis compatriotas wakandianos, como todos saben, valoramos profundamente la paz, que es la verdadera razón por la que hemos persistido en escondernos aquí. Sin embargo, justo ayer, unos intrusos irrumpieron en nuestra Wakanda y se llevaron a la princesa de Wakanda, mi única hija.
frente a todos los miembros de la tribu de Wakanda, mientras se encontraba en medio de las turbulentas aguas, el viejo rey habló lentamente, incapaz de ocultar el dolor por su hija secuestrada en su tono. En este momento, no solo por mi hija, sino por todo nuestro Wakanda, por cada uno de los miembros de la tribu de Wakanda. Mientras hablaba, la mirada del viejo rey gradualmente se fue decidiendo. La gente de Wakanda odia la guerra, pero nunca le temerá. Para los amigos que vengan, prepararemos la más grandiosa fiesta, la más solemne ceremonia de bienvenida. Y a los formidables enemigos que invaden, lo que les espera son los guerreros más intrépidos de Wakanda, sus lanzas más afiladas que perforarán sin piedad los corazones de los enemigos. Nosotros, el pueblo de Wakanda, somos invencibles. El viejo rey se fue apasionando cada vez más, hasta el punto de acabar levantando en su mano el cetro que simbolizaba el poder y la supremacía. Wakanda para siempre. Wakanda para siempre. En un instante, rugidos ensordecedores resonaron por todo Wakanda, como maremotos rompiendo en las montañas. Incluso las cascadas circundantes, que fluían rápidamente, se agitaron con los gritos estruendosos. En medio de la indignación de la población de Wakanda, el viejo rey continuó. Por lo tanto, ahora mi hijo más valiente e intrépido, T'Challa, la mirada del viejo rey también se dirigió apropiadamente hacia su hijo que había estado esperando a un lado durante algún tiempo. Desafía al guerrero más valiente de Wakanda. Si supera el desafío, deberá, siguiendo las instrucciones de nuestros antepasados, ingerir la preciosa hierba con forma de corazón y obtener la protección y la bendición del gran dios Pantera. Y toma mi relevo y conviértete en el nuevo guardián de Wakanda, Pantera Negra. En ese momento, ante toda la tribu de Wakanda, el viejo rey anunció esta impactante noticia. Padre, no te decepcionaré en absoluto. Al entrar en las aguas fluidas, T'Challa se presentó ante su padre con determinación llenando su rostro. Ahora declaro que el desafío comienza de inmediato. Golpe, golpe, golpe. En el momento en que el viejo rey anunció el comienzo del desafío, todos los miembros de la tribu de Wakanda comenzaron a vitorear con entusiasmo. El sonido único de los tambores también comenzó a resonar, conmoviendo los corazones de la gente. Al mismo tiempo, varios de los guerreros más valientes e intrépidos de Wakanda, armados con lanzas afiladas, rodearon a T'Challa en las aguas. Un guerrero con una feroz máscara en su cabeza, su físico mucho más robusto que el de T'Challa, estaba frente a T'Challa. ¡Ja! Con un rugido, el desafío comenzó instantáneamente. El musculoso guerrero wakandiano inmediatamente arrojó su lanza con saña hacia T'Challa que estaba frente a él. Unos días después, New York Midtown High School. Con el fin de las vacaciones, el campus, que originalmente estaba tranquilo, empezó a animarse esta mañana. Hola, Peter. Vaya, no te he visto en todas las vacaciones, ¿cómo creciste tanto? Supongo que estoy pasando por un periodo de crecimiento. Mientras caminaban por el campus familiar, solo unos pocos compañeros de clase conocidos lo saludaron, pero rápidamente se sorprendieron de que después de solo unas vacaciones, Peter había crecido mucho más. Después de esquivar a la gente abarrotada y a algunas parejas que se habían conocido después de unas vacaciones y no podían esperar para besarse, Peter finalmente llegó a su casillero. Vaya, solo otra broma aburrida. Al abrir el casillero y ver dos ratones muertos dentro, Peter no se inmutó en absoluto por dentro. Al momento siguiente, usó la puerta del casillero para ocultar sus ojos que brillaban en rojo. ¿Por qué ese cobarde no reacciona? No muy lejos, los dos bromistas que iniciaron esto observaban la reacción de Peter. Sin embargo, la situación que esperaban, en la que Peter gritaría de miedo y se tambalearía hacia atrás repetidamente, no ocurrió. Y por su aspecto tan tranquilo, parecía que no había descubierto en absoluto su obra maestra. Oye, ¿de verdad pusiste esa cosa ahí? Lo hice, jefe. Entonces, ¿por qué no reacciona? Quién sabe, quizá después de haber pasado tanto miedo antes, tenga más agallas. Vamos a echar un vistazo. Al ver a Pedro salir tranquilamente, los dos no lo creyeron y se acercaron.
Joder, acabas de decir que lo pusiste ahí. Echa un vistazo, ¿dónde está el material? Después de abrir sigilosamente el casillero de Peter, no había rastro de su obra maestra dentro, solo algunos objetos personales. Pero claramente lo puse en el estante de abajo, ¿cómo desapareció? El estudiante regañado ahora también se sentía muy confundido y agraviado. Para demostrar su propia inocencia, no pudo evitar meter la mano en el casillero y palpar alrededor. ¡Ah, qué calor! Pero al momento siguiente, el grito repentino atrajo instantáneamente la atención de todos los estudiantes. Vieron que la mano que había metido en el armario parecía haber tocado una valla electrificada y que al instante la retiraron. Pero, aún así, todavía tenía ampollas. Se lo merece. Al escuchar los gritos detrás de él y las burlas de sus compañeros, Peter suspiró en silencio y entró al salón de clases. Al entrar al aula, Peter se dirigió a su asiento según recordaba y se sentó. Es una lástima que este lugar no reciba luz solar. Sin embargo, Pedro se levantó de nuevo inmediatamente después de sentarse. Su posición estaba en el rincón más alejado del aula, junto a la pared. Quedarse allí significaba que no podría disfrutar de la luz del sol. ¿Cómo podría Peter aceptar esto, si todavía tenía beneficios adicionales? Ese lugar se ve bien, justo enfrente de la ventana. Su mirada recorrió todo el aula y Peter rápidamente encontró un buen lugar. Justo en el centro de la ventana, no importaba si era de mañana o de tarde, podía disfrutar de la luz del sol. Entonces Pedro se acercó sin dudarlo, aunque ya había alguien sentado allí. Hola Flash, necesitamos hablar. Mirando a Flash Thompson, que estaba sentado allí hablando con otros compañeros de clase sobre un partido de fútbol, Peter dijo lentamente. Al escuchar su nombre, Peter no pudo evitar pensar en cierto hombre que afirmaba ser el hombre más rápido del planeta. Oh, Peter Parker, ¿estás ansioso porque te envíen a casa el primer día de regreso, eh? Como el matón de la escuela, Flash se giró y vio que quien interrumpía su charla era el anteriormente extremadamente cobarde Peter. La ira en su corazón se encendió instantáneamente y se levantó de su asiento con un zumbido. Ya veo, resulta que creciste más durante las vacaciones, así que ahora tienes la confianza para venir a molestarme. Sin embargo, cuando se levantó, descubrió que después de solo unas vacaciones, el originalmente flaco y cobarde Peter en realidad era más alto que él ahora. Y no parecía tener ningún miedo a sí mismo en ese momento. Lo siento, solo vine a cambiar de asiento contigo. No pienses que solo porque creciste un poco más te atreves a provocarme. Soy la fuerza principal absoluta en el equipo de fútbol de la escuela. Al ver que no había asustado al cobarde Pedro, sus amigos y él observaban todo lo que sucedía a su alrededor. Sintiendo que su estatus estaba siendo desafiado, Flash no dudó y lanzó un feroz puñetazo al pecho de Peter. Golpe. Crujido. Está roto, junto con un sonido de impacto amortiguado y un sonido nítido de crujido de huesos. Flash instantáneamente cubrió su puño y gritó de dolor. Envíalo a la enfermería. Al ver a Flash con tanto dolor que casi lloraba, Peter le dijo lentamente a sus secuaces que lo rodeaban y que estaban atónitos. Está bien, lo llevaremos a la enfermería ahora. En ese momento, sus amigos se quedaron estupefactos. Desde cuando Peter Parker, que a menudo era objeto de acoso, se volvió tan feroz. Ante esto, Peter solo pudo decir en su corazón, las balas ni siquiera pueden perforar mi cuerpo de acero, ¿cómo podría tu puño lastimarme? Mientras varios secuaces llevaban al dolorido Flash a la enfermería, Peter se sentó sin dudarlo en el antiguo lugar de Flash. Mientras disfrutaba de la luz del sol, instantáneamente se sintió extremadamente cómodo en cuerpo y mente. Parker, parece que has cambiado mucho estas vacaciones. Una compañera de clase con gafas de marco negro y rasgos asiáticos detrás de Peter lo miró con incredulidad en sus ojos. Din, din, din. Cuando sonó el timbre para la clase, la mayoría de los estudiantes en el aula también se sentaron en sus asientos. Estudiantes, parece que todos tuvieron unas felices vacaciones.
La maestra del primer periodo entró al aula, miró a los estudiantes que casi todos tenían una sonrisa y dijo lentamente: sin embargo, el nuevo semestre ya ha comenzado y este semestre es muy importante para todos ustedes. Aquellos estudiantes que no tienen suficientes créditos, recuerden obtener suficientes créditos este último semestre, de lo contrario es posible que no puedan postularse sin problemas a la universidad. Está bien, basta de hablar, comencemos la clase ahora. Espera un momento, profesor. Justo cuando el profesor estaba a punto de comenzar a dar su conferencia, se escuchó la voz de una estudiante desde la puerta. Llegar tarde el primer día de regreso no es una buena actuación, señorita Staki. Lo siento, profesor, no lo volveré a hacer la próxima vez. Solo por esta vez, vuelve a tu asiento. Mientras caminaba rápidamente hacia el salón de clases en dirección a su asiento, Gwen se quejaba frenéticamente en su interior. Si no fuera porque un conductor de autobús en mi camino a la escuela se volvió loco temprano en la mañana, ¿cómo podría llegar tarde? Peter Parker. ¿Por qué está sentado ahí? Al ver a una persona familiar sentada en el lugar que pertenecía a ese compañero de clase Flash que odiaba, Gwen no pudo evitar sentirse muy sorprendida. Buenos días, señorita Staki. Buenos días, Parker. Sintiéndose algo dudosa, Gwen saludó a Peter y se sentó en el lugar frente a él, con un sentimiento extraño en su corazón. Y en ese momento, Peter, que había terminado de saludar, ya había cerrado nuevamente los ojos, disfrutando la sensación de la luz del sol llenando todo su cuerpo. Escuchar durante la clase. De ninguna manera. Nada era más importante que tomar el sol. General, la Fuerza Aérea y las fuerzas terrestres han terminado de reunirse. ¿Atacamos inmediatamente? Bien, prepárense para atacar. Esta vez debemos eliminar completamente a ese monstruo verde. Y a mitad de clase, mientras Peter disfrutaba de la luz del sol con los ojos cerrados, sus oídos, que tenían una super mejora auditiva incontables veces, de repente escucharon un sonido que le interesó mucho. A cientos de kilómetros del centro de la ciudad de Nueva York. Una zona abandonada y deshabitada. Innumerables rocas enormes se erguían altas, dispersas pero ordenadas, formando un bosque de piedra natural. Un valle largo y estrecho, como una flecha recta, penetraba en medio del bosque. El sol ardiente quemó la tierra y en el profundo valle, huesos blancos que emitían un olor podrido quedaron expuestos al desierto. Nadie sabía si eran huesos de animales o de algún pobre desgraciado. Encima de las paredes de piedra, a ambos lados del cañón, hay una cueva que parece haber sido excavada por el hombre. Un tipo desaliñado, de pelo largo y barba, que parecía no haberse bañado en meses, estaba chateando por video en una computadora portátil. Aunque no había internet en lo profundo de las montañas. Pero mediante algún método desconocido, había conectado un teléfono de comunicación satelital a la computadora. Dr. Green. ¿De verdad puedes ayudarme? Las manos del tipo descuidado volaron rápidamente sobre el teclado del portátil. Porque en ese momento, la esquina inferior derecha de su computadora estaba indicando batería baja. Amante de los lagartos. He estudiado tu situación cuidadosamente, solo puedo decir que es increíble. Poder sobrevivir bajo una radiación gamma tan intensa es sencillamente un milagro. Además, después de la exposición a los rayos gamma, los genes de tu cuerpo han sufrido enormes cambios. Los genes de dos especies diferentes se han fusionado perfectamente, lo que también es la verdadera razón por la que te conviertes en un monstruo. Tengo muchos conocimientos en el campo de la modificación genética. Es una lástima que no haya obtenido una muestra de tus genes en este momento, o bien en combinación con uno de los sueros genéticos que creé antes, podría ser capaz de resolver tus problemas actuales. Dr. Green. ¿Suero genético? ¿Qué tipo de suero? Al oír a la otra parte decir que había un suero genético que podría resolver su problema, los ojos del hombre desaliñado revelaron instantáneamente una luz de excitación. Sus dedos tecleaban ansiosamente para preguntar. Es un suero de fusión genética entre especies que puede dar a los humanos la capacidad de regenerar extremidades perdidas. Dr. Green. ¿Qué?
fusión de genes entre especies. ¿Descifraste el algoritmo de tasa de desintegración genética? Todavía no, pero si pudiera obtener tu muestra genética actual, entonces podría incorporarla al algoritmo y descubrir a fondo los secretos de los genes humanos. Para entonces, podremos incorporar poderosos genes animales a los genes humanos. Los humanos alcanzarán la inmortalidad, premios Nobel. Está bien, nos hemos estado comunicando demasiado tiempo esta vez. Deberías darte prisa y encontrar otro lugar donde esconderte de esas personas que te persiguen. Si hay alguna posibilidad, recuerda venir a buscarme a Nueva York. Estoy en Oscorp Industries. Cuando la última batería del ordenador se agotó por completo, la pantalla se oscureció instantáneamente. ¿Ir a buscarlo? El hombre descuidado recordó los mensajes de chat anteriores. Su mente continuamente ponderaba la posibilidad de éxito. Así es, ve a buscarlo. De repente, pareció tomar una decisión. Empacó directamente la computadora portátil y los demás artículos, abrazó la computadora portátil y se preparó para irse. ¡Guau! PFFT. Sin embargo, cuando acababa de llegar a la boca de la cueva, un misil que giraba rápidamente pasó silbando desde el cielo distante y se estrelló directamente contra el suelo no muy lejos de él. Auge. Solo logró ver marcado Industrias Stark en él, pero su cuerpo simplemente no tuvo tiempo de esquivarlo. Una bola de llamas floreció instantáneamente frente a él. El terrible impacto y las intensas llamas de la explosión lo envolvieron instantáneamente. La cueva entera se derrumbó bajo la violenta explosión, enterrándolo en su interior. General, el objetivo ha sido alcanzado. Regresamos. HMPH, un ataque a este nivel solo enojará a ese tipo. A unos cuantos kilómetros de distancia, un anciano vestido con uniforme militar con 3 estrellas plateadas brillando en su insignia del hombro estaba sentado en un helicóptero armado, con expresión solemne mientras hablaba lentamente. Retorno denegado, continuar observando la escena. Rugido. Con un rugido furioso que hizo temblar la tierra y resonó a decenas de millas de distancia. Un enorme monstruo de más de 3 o 4 metros de altura, con músculos abultados por todas partes y todo el cuerpo de color verde. De repente saltó de la cueva enterrada. Entendido, general, espere, todavía está vivo. No es bueno, es ese monstruo, el monstruo ha aparecido. Al oír el increíble grito a través del canal walkie-talkie, el general Ross supo que esta vez su verdadero objetivo finalmente había aparecido. Todo el personal, atención. Tanto las fuerzas aéreas como las terrestres, comiencen los preparativos para la batalla. Esta vez debemos eliminar por completo a ese monstruo. Repítelo una vez. Todas las fuerzas se preparan para atacar de inmediato. Cuando el general Ross dio la orden, los batallones de tanques y de vehículos blindados que ya estaban desplegados en la distancia, así como los helicópteros armados y los aviones de combate que volaban cerca, entraron en estado de batalla en ese momento. El batallón de tanques tiene el objetivo fijado y está listo para disparar en cualquier momento. Lanzacohetes con coordenadas calibradas, listos para disparar en cualquier momento. Cazas aéreos en rango de ataque, listos para atacar en cualquier momento. Mientras cada batallón se preparaba para atacar, la expresión del general Ross se volvió instantáneamente extremadamente firme mientras hablaba lentamente. Ataque. Con orden del general Ross. Boom, boom, boom. Las llamas estallaron instantáneamente de los gruesos cañones del tanque, una tras otra, y cientos de proyectiles fueron arrojados en cuestión de segundos. ¡Zas, zas, zas! Las ojivas de cohetes en la parte superior del batallón de vehículos blindados también se precipitaron hacia el cielo una tras otra. Ratatat. Los misiles transportados por los aviones de combate en el cielo parecían no costar nada mientras se dirigían hacia el enorme monstruo verde uno tras otro. Fue casi en un abrir y cerrar de ojos. Innumerables ataques se precipitaron alrededor del monstruo verde. Boom, boom, boom. Los sonidos ensordecedores de las explosiones estallaban constantemente en el bosque de piedra y el desfiladero.
Las rocas se rompieron y los acantilados a ambos lados del desfiladero se derrumbaron instantáneamente. En menos de un minuto, un área de varios kilómetros en una zona deshabitada fue bombardeada una y otra vez. En ese momento el bosque original de piedras en pie desapareció por completo. El desfiladero de decenas de metros de profundidad fue rellenado directamente por escombros y polvo que volaban. La tierra dentro del rango objetivo parecía haber sido arada una y otra vez por un enorme rastrillo. El terror que suponen las armas pesadas humanas quedó demostrado hasta el extremo en ese momento. Olvídense de los humanos, incluso las hormigas dentro de los hormigueros probablemente fueron exterminadas hasta la 9ª generación. Detener el ataque. Con la orden del general, los sonidos originalmente ensordecedores de las explosiones, la escena de campo de batalla se detuvo instantáneamente, en silencio sin un sonido. Casi todo el mundo creía que bajo tan aterradora saturación de potencia de fuego, ese monstruo debió haber sido completamente aniquilado. Sin embargo, rugido. Sin embargo, acompañado de un rugido aún más intenso y furioso que antes. Un enorme monstruo verde saltó de las ruinas aplanadas, directamente hacia las nubes. Después de planear por el aire durante kilómetros, el monstruo verde se estrelló contra un hoyo de casi 10 metros de profundidad en el suelo después de aterrizar. Sus patas ejercieron fuerza para saltar varios cientos de metros nuevamente. No es bueno, ese monstruo está atacando a las fuerzas terrestres. Los observadores de los aviones de combate no tuvieron tiempo de sorprenderse ante la tenacidad de este monstruo. Esta vez comprendieron al instante sus intenciones. Pero ya era demasiado tarde. En solo unos pocos saltos, el monstruo verde aterrizó en medio del batallón de tanques. Sus brazos, incluso más gruesos que los cañones del tanque, abrazaron directamente el cañón del tanque y levantaron todo el tanque. Luego giró su cuerpo y se soltó abruptamente, aprovechando la inercia para arrojar el tanque hacia los aviones de combate en el cielo. Maldita sea, ¿cómo es que eso falló? A cientos de kilómetros de distancia, en un aula de secundaria de Nueva York, un estudiante habló de repente durante la clase silenciosa, atrayendo instantáneamente las miradas de todos en el aula, incluido el profesor del frente. El pequeño interludio durante la clase no causó demasiado impacto. Esto solo hizo que los otros estudiantes sintieran que el originalmente cobarde y tímido Peter Parker parecía haberse convertido en una persona diferente después de las vacaciones. Y Pedro, que había vuelto a cerrar los ojos, continuó viendo la película en su mente. Así es, bajo su concentración, el sonido que converge en su mente a través de la superaudición formará una imagen panorámica como si estuviera en la escena. Se podría decir sin rodeos que es mucho más avanzado que cualquier radar satelital. Los humanos sufren una derrota desastrosa, qué lástima, mirando el enorme gigante verde de repente acelera y golpea varios tanques con su hombro. Luego, con mayor facilidad, arrancó directamente las torretas de la parte superior de los tanques con las manos, sacando rábanos del suelo, dejando solo la base. Luego, agarró el cañón y utilizó toda la torreta como martillo, volcando todos los tanques circundantes en solo unos pocos golpes. Incluso Peter no pudo evitar sentir la violencia y la tiranía de Hulk. Y el ejército humano parecía no tener poder alguno para resistirse ante ello. Un batallón entero de tanques, decenas de tanques, fueron derribados fácilmente por completo. Un poder aterrador y una fuerte sensación de violencia salieron a la superficie, haciendo que uno no pueda evitar maravillarse y quedar hipnotizado. Incluso con el poder actual de Peter, él también podría lograrlo, y aún más fácilmente. Pero Peter pensó que definitivamente no podía hacerlo como Hulk, haciendo que la gente se viera simplemente llena de la estética de la violencia. La violencia es bella solo momentáneamente, mientras que la elegancia es eterna. Observando cómo Hulk barrió por completo a las fuerzas terrestres en minutos y finalmente derribó 2 helicópteros armados después de arrojar sobre una docena de tanques. Luego corrió rápidamente hacia la ciudad de Nueva York. Los aviones de combate que iban detrás lo persiguieron sin descanso, y solo los pocos misiles que quedaban silbaban hacia Hulk, que corría. Boom boom boom.
Hulk esquivó la mayoría de los misiles, que lanzaron llamas deslumbrantes al suelo. Finalmente, un misil se precipitó precisamente hacia la espalda de Hulk y estaba a punto de golpear su cuerpo. Pero parecía que Hulk lo había previsto. De repente, se desplazó hacia un lado y agarró directamente el misil que volaba en paralelo a él. Su cuerpo giró abruptamente 180 grados y arrojó el misil al avión de combate que lo perseguía incansablemente desde atrás. Auge. El avión de combate se estrelló al oír el sonido. Mientras tanto, Hulk saltó varios cientos de metros nuevamente con la ayuda de su tremenda habilidad para saltar, cubriendo una distancia de millas con cada salto, sacudiéndose gradualmente la persecución del ejército humano. Finalmente perdiéndolo completamente de vista en un bosque. Y al ver que el drama de la persecución finalmente llegaba a su fin, Peter también detuvo su superaudición. El Dr. Banner también es un científico excepcional. Es una lástima que su situación actual no me permita incorporarlo a mi equipo científico. Durante su último secuestro global de científicos, Peter había considerado al Dr. Bruce Banner. Desafortunadamente para ese entonces ya había sufrido un accidente durante un experimento y fue sometido a radiación gamma, convirtiéndolo en Hulk. Naturalmente, Peter solo podía renunciar a secuestrar a Dr. Banner por la seguridad de Tony y los demás. De hecho, todavía había muchos otros a los que Peter había renunciado. Como el Dr. Pym el hombre hormiga, así como Victor Von Doom conocido como Dr. Doom. Las clases de la mañana terminaron rápidamente. Al mediodía, Peter llegó solo a la cafetería de la escuela. Después de hacer fila para comprar comida, encontró un lugar aislado bañado por la luz del sol y comenzó a comer tranquilamente. ¿Le importa si me siento aquí, señor Peter Parker? Peter se había sentado hacía poco cuando de repente escuchó una agradable voz femenina junto a su oído. Aunque ella estaba preguntando, se sentó directamente frente a Peter sin esperar su consentimiento. Sea mi invitada, señorita Gwen está aquí. Sin mirar, Peter supo que no era otra que Gwen, la mujer araña, quien estaba sentada frente a él en ese momento. Si le digo ahora que la araña venenosa que la perseguía sin descanso hace un rato soy en realidad yo, se iría sin decir nada más. Peter pensó con cierta picardía en su mente. Olvídalo, no hay garantía de que se vaya o no, pero definitivamente no dudará en romperme la bandeja de comida en la cabeza. Aunque, por supuesto, Peter no la dejaría triunfar. Escuché que hoy enviaste a Flash a la enfermería. Gwen, que estaba sentada frente a Peter, no estaba comiendo, pero revolvía casualmente el puré de papas en su plato con su cuchara sin hacer ningún intento de ocultar el hecho de que estaba mirando a Peter con una mirada llena de curiosidad. No lo hice. Primero se golpeó a sí mismo y luego se lastimó accidentalmente. Ser observada sin restricciones de esta manera por el amante soñado de la escuela de casi todos los estudiantes varones, conocido por su belleza y apariencia, si se tratara del cobarde Peter de antes, seguramente ya habría bajado la cabeza con el rostro rojo, tartamudeando en ese punto. Sin embargo, el actual Peter estaba comiendo tranquilamente mientras abría lentamente la boca para responder con calma. Realmente has cambiado. El movimiento de revolver el puré de papas se detuvo de repente. La expresión de Gwen también se volvió seria de repente mientras miraba fijamente al todavía sereno Peter como si quisiera ver algo. Todo el mundo cambia. Creo que mi yo actual es bastante bueno, ¿no crees? Peter dejó de comer lentamente mientras intercambiaba miradas sin miedo con Gwen frente a él. Creo que no está mal. Peter la miró fijamente con tanta intensidad que Gwen, la Spider-Woman que lucha contra el crimen y defiende la justicia, se sintió inesperadamente algo tímida sin darse cuenta. Inconscientemente bajó la cabeza y comenzó a revolver el puré de papas nuevamente. Peter, desde que mi familia se mudó de casa de la tuya cuando éramos jóvenes, parece que no hemos hablado cara a cara así desde hace mucho tiempo. Después de revolver el puré de papas en su plato por un rato, Gwen finalmente tomó una cucharada y se la puso lentamente en la boca. Ella pareció dudar por un momento antes de hablar lentamente. Sí, supongo que sí. Pedro siguió bajando la cabeza para comer.
Como era el hombre que acababa de transmigrar, no tenía mucho que decir al respecto. Solo sabía que en los recuerdos que había recibido, Gwen frente a él efectivamente era considerada su amiga de la infancia. Desafortunadamente, cuando tenía 10 años, el padre de Gwen pasó de ser un oficial de policía común a un subdirector de policía, por lo que se mudaron a un apartamento de clase alta más seguro en un barrio rico. Después de eso casi no hubo contacto entre ellos. No fue hasta la secundaria que se volvieron a ver. Pero Gwen se había vuelto muy hermosa y refinada, convirtiéndose instantáneamente en la belleza de la escuela. Por otro lado, Peter, que era tímido y a menudo intimidado por sus compañeros de clase, se volvió retraído y poco sociable. Incluso cuando vuelve a ver a su amiga de la infancia, y también tiene un rastro de amor en su corazón, no se atreve a tomar la iniciativa de hablar con ella. Por supuesto, esto no tuvo ningún impacto en el Peter actual. Solo se preguntó si el desarrollo de esta historia significaba que el universo en el que se encontraba ahora era de hecho el universo Tierra 65 del cómic. Hoy es el primer día de vuelta. Tenemos tiempo libre por la tarde. Gwen dejó la cuchara en la mano y levantó de repente la cabeza. Su mirada parecía tener cierta expectación mientras extendía lentamente una invitación a Peter. Entonces, ¿tienes tiempo para venir conmigo esta tarde a ver la empresa en la que estoy haciendo prácticas? Si no recuerdo mal, ahora estás haciendo prácticas en Oscorp, ¿verdad? Pedro también levantó la cabeza y habló para confirmar. Al ver a Gwen asentir levemente, Peter solo pudo pensar en su interior. Espero que la seguridad no me escolte hasta la comisaría como la última vez. Final del capítulo.